Estimado doctor Roberto Benavides, recibe usted un cordial y afectuoso saludo de parte de Byron Quiroz. Voy a dar a conocer sobre el deber número 5 del segundo parcial solicitado por usted, que dice sobre las medidas cautelares personales según el Código Penal COIP. Bueno, voy a dar la definición primeramente. La definición de medidas cautelares personales según el COIP. Según el Código Penal Orgánico Penal del Ecuador, las medidas cautelares personales son aquellas medidas provisionales que un juez impone a una persona investigada o acusada de un delito con el fin de asegurar su comparecencia al proceso penal, evitar que interfiere en la investigación, proteger a la víctima, entre otros fines. Estas medidas no son una sola sanción, sino una medida precautelaria, mientras que se resuelve el fondo del caso de las medidas cautelares personales más comunes que establece el COIP son, en primer lugar, la primera viene a ser prisión preventiva, impuesta cuando hay riesgos de fuga, peligro de obstrucción de la justicia o la gravedad del delito de la justicia. La prohibición de salida del país. Para evitar que el acusado se ausente del país y eluda la justicia. También la presentación periódica ante la autoridad, impuesta cuando el juez considera que la persona debe seguir el proceso en libertad, pero con control. De igual manera, el uso de dispositivos electrónicos de monitoreo, una medida para controlar el movimiento de las personas durante el proceso. 5. La prohibición de acercarse a la víctima o al lugar de los hechos para proteger a las víctimas o evitar que el acusado interfiera, en la investigación. Estas medidas deben ser proporcionalmente aplicadas según las circunstancias del caso y pueden ser modificadas levantadas si las condiciones cambian. Eso puedo indicarle sobre las medidas cautelares. Voy a dar a conocer también sobre fundamentos legal y normativas, análisis de los artículos correspondientes del COIP. En primer lugar, las medidas cautelares personales están reguladas en el Código Orgánico Integral Penal COIP del Ecuador y tiene como objetivo garantizar las efectividades del proceso penal y proteger a las personas involucradas sin que impliquen una
sanción antes de la sentencia definitiva. A continuación se presenta un análisis de los artículos permitentes del COIP que regulan las medidas cautelares personales. Bueno, fundamentos legal y normativas. Digamos que el artículo 533 de las medidas cautelares personales del COIP establece fundamentos generales de las medidas cautelares personales señalando lo siguiente. El juez podrá ordenar en cualquier momento del proceso la adopción y medidas cautelares personales cuando existan riesgos de que el imputado no comparezca al proceso, de que obstruyan la investigación o de cause un peligro para la víctima o la sociedad. Entonces, viene a ser que los artículos resaltan que el juez puede imponer en este caso las medidas cautelares en cualquier momento del proceso penal, no solo al inicio del mismo, sino en cualquier etapa, siempre que existan motivos razonables de riesgos. Las razones para aplicar estas medidas son, en términos generales, de igual manera, digamos que el artículo 534 detalla que los tipos de medidas cautelares personales que pueden ser impuestas por el juez y establecen las siguientes opciones. Prisión preventiva. El juez podrá ordenar la prisión preventiva cuando existan los elementos de convicción suficiente que indiquen en el imputado o cometido en un delito. De igual manera, sancionando con una pena privativa de libertad y que además existen riesgos de fuga o de obstrucción al proceso. La prisión preventiva es una medida extrema que se aplica solo cuando existen riesgos graves como el peligro de fuga o la posibilidad de que el imputado interfiera en la investigación. Esta medida debe ser justificada adecuadamente, ya que implica la privación de libertad antes de una sentencia. De igual manera, la prohibición de salida del país. El juez podrá ordenar la prohibición de salida del país cuando existe peligrosidad o fuga. Esta medida se aplica cuando hay indicios de que el imputado podría intentar huir del país para evitar el proceso judicial, menos restrictiva que la prisión preventiva, pero igualmente busca evitar que el acusado eluda la justicia. Presentación periódica ante la autoridad. El juez podrá imponer las obligaciones que el imputado se presente
periódicamente ante la autoridad judicial o del control para verificar su situación procesal o de cumplimiento a las medidas cautelares. La presentación periódica es una medida menos invasiva que la prisión preventiva y tiene como objetivo garantizar la presencia del imputado en el proceso. Es más adecuado cuando el riesgo de fuga es bajo, cuando el imputado coopere con la autoridad, digamos, en este caso. Entonces, el dispositivo de monitoreo electrónico. En este caso, el juez podrá ordenar el uso de dispositivos electrónicos monitoreo para controlar la permanencia del imputado en su domicilio o cualquier otro lugar, restricción que sea necesario para asegurar su comparecencia. El monitoreo electrónico permite que un control más efectivo sobre el imputado sin necesidad de mantenerlo prisión preventiva se utiliza principalmente en casos en los que el riesgo de fuga bajo, pero se considera innecesario controlar los movimientos del acusado. Prohibición de acercarse a la víctima o a testigos. El juez podrá ordenar que el imputado se abstenga de acercarse a la víctima, testigos o cualquier otra persona relacionando con el caso. Esta medida tiene como finalidad proteger la integridad física y emocional de la víctima o los testigos, así como evitar intimidación o la obstrucción de la investigación. Ahora voy a dar a conocer el artículo 535, regula los procedimientos para imposición de medidas cautelares, establecidas en que la solicitud de medidas cautelares personales podrá ser presentada para el fiscal, el abogado defensor o el propio imputado. Deberá ser resuelto por el juez dentro de 24 horas siguientes a la audiencia. Este artículo asegura que las medidas cautelares sean solicitadas de manera oportuna y que se resuelve rápidamente, lo que contribuyen a la celeridad del proceso penal. De igual manera, el juez, al adoptar las medidas cautelares, debe valorar la necesidad, proporcionabilidad y razonabilidad de las mismas en función de funciones de proceso y de los derechos. El principio de proporcionalidad es fundamental. La medida adoptada debe ser menos gravosa posible para alcanzar los fines de proceso. La aplicación de las medidas cautelares debe ser razonable y no debe imponer una restricción mayor a la que sea necesaria para garantizar la eficacia del proceso.
dar a conocer el artículo 537 sobre que dice que regula la posibilidad de medidas modificar la revisión de levantar las medidas cautelares. Dice que las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas por el juez en cualquier momento del proceso, cuando las circunstancias que la justificaron su adopción hayan. En este artículo establece que las medidas cautelares no son definitivas y pueden ser modificadas según cambios de las circunstancias del caso, de lo que garantiza un balance entre la seguridad del proceso y los derechos imputados. En conclusión, puedo indicar lo siguiente. El COIP establece marcos normativos claros para imposición de las medidas cautelares personales con el objetivo de asegurar la efectividad del proceso penal y la protección de los involucrados sin que se constituya en una sanción anticipada. Las medidas deben ser adoptadas de acuerdo con los principios y necesidades, proporcionalidad y racionalidad, y pueden ser revisados, modificados conforme cambian las circunstancias del caso, el cual el sistema judicial tiene la facultad de imponer diversas medidas, como prisión preventiva, prohibición de salida del país, presentando periódicamente, entre otras, asegurando que se tomen decisiones que equilibren la protección de los derechos fundamentales del imputado. De igual manera, con la necesidad de garantizar el curso del proceso penal. Eso puedo indicar sobre el proceso penal. Ahora voy a dar a conocer principios aplicables, presunción de inocencia, proporcionalidad y necesidad y accesibilidad. En primer lugar, puedo decir que los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad son fundamentales en el derecho penal. En el ámbito del derecho constitucional, a continuación a continuación le puedo explicar uno de estos principios, cómo se aplican en las prácticas. En este caso, primer paradigma, ¿cómo se puede aplicar? Presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un principio fundamental en el derecho penal que establece que toda persona acusada de un delito es considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Este principio protege a los individuos contra la condena antes de juicio, justo con un pilar en los sistemas jurídicos democráticos. De igual manera, digamos que las aplicaciones que se han podido cargar de las pruebas recae sobre la acusación, no sobre el acusado, sino que ninguna persona debe ser tratada como
culpable antes de que un tribunal haya sido dictado o sentenciado. Está garantizada instrumentos internacionales como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. De igual manera, digamos que en diversas constituciones nacionales como la Constitución española, en el artículo 24 de la Convención Europea del Derecho Humano, digamos en el artículo